Pasamos casi un tercio de nuestra vida dormidos, en ese mundo misterioso de los sueños. Hoy en día, pues, solemos pensar que son solo un eco de nuestra mente, ¿no? Pero, ¿y si fueran algo más? Imagínense, por miles de años, la humanidad no vio el sueño como un simple descanso, sino como un portal directo a lo divino. Vamos a meternos de lleno en esta visión, que es fascinante. Fíjense, esta oración de la antigua Asiria nos dice algo bien profundo. Durante milenios, la gente no se quedaba esperando a ver qué soñaban, no, los buscaban, los pedían activamente. No era nomás algo que pasaba mientras dormías. Eran, de verdad, una forma de comunicarse con lo sagrado, una manera de pedir ayuda, de pedir una guía, una cura, lo que fuera, pero directo de los dioses. Y bueno, aquí es donde está la gran diferencia, ¿no? Por un lado, la creencia antigua, mensajes de los dioses, experiencias espirituales, una conexión directa con lo divino. Y por otro lado, la teoría moderna, procesos de la mente, deseos frustrados, nuestras propias angustias. Así que la pregunta que nos vamos a hacer en este recorrido es, ¿será que perdimos algo en el camino? ¿Nuestros sueños son mensajes de algo más grande o nomás el eco de lo que traemos en la cabeza? Ok, pues para entender todo esto, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a visitar 3 culturas para las que el sueño sagrado era, pues, el pan de cada día. Hablamos de lugares donde lo que soñabas en la noche no era una fantasía, para nada. Era una realidad tan potente que podía decidir el futuro de un rey o de un imperio entero. Y nuestra primera parada, el antiguo Egipto. Aquí la cosa era diferente. Los dioses no estaban por allá, lejos, en alguna montaña inaccesible. No, no. Se comunicaban, por así decirlo, cara a cara, bueno, sueño a sueño, con la gente. Y les daban consejos, los curaban, los consolaban, todo en el silencio de la noche. Para los egipcios, irse a dormir no era nomás descansar. Podía ser todo un ritual. Creían que al dormir se entraba en un estado sagrado donde se podía, literal, conectar íntimamente con las deidades. Los sueños eran ese canal directo, y por ahí llegaba la visión divina, así de clara y potente como la mirada de este halcón que representa al dios Ra. Y ojo, que estos encuentros no se dejaban a la suerte, tenían una práctica muy específica llamada incubación de sueños. O sea, era todo un proceso, un ritual bien establecido para pedir un sueño sobre algo en particular. Que se necesitaba una cura para una enfermedad o saber qué hacer en una batalla, bueno, la respuesta se iba a buscar durmiendo en un lugar sagrado. Y fíjense lo metódico que era el ritual. Primero, había que purificarse, en cuerpo y alma. Luego venía el sacrificio o la ofrenda para la deidad. Después, las oraciones. Ahí, junto con los sacerdotes, se invocaba al dios para que se hiciera presente. Y el gran final, claro, era dormir ahí mismo, dentro del templo. Estabas, por así decirlo, en el umbral entre los dos mundos, esperando a que el mensaje llegara en sueños. Y no crean que esto era pura teoría, ¿eh? Estos sueños tenían consecuencias, pero bien reales, de esas que construyen imperios. Ahí está el caso de Tutmosis IV. Cuando todavía era un príncipe, se echó una siestecita a la sombra de la gran esfinge, que en ese entonces estaba casi tapada por la arena. Y en su sueño, ¡pum!, se le aparece el dios Jamarquís y le dice, «Oye, te prometo el trono de todo Egipto, no más con una condición, sácame de toda esta arena». Tutmosis, pues, le hizo caso y se convirtió en faraón. Así nomás, un sueñito que cambió la historia por completo. A ver, ahora chequen esto, porque la forma de interpretar los sueños era fascinante y a veces, pues, nada lógica para nosotros. Gracias a un papiro que se llama Chester Beatty III, sabemos cómo lo hacían. Por ejemplo, si soñabas que te morías, era una buena señal. Significaba que ibas a vivir mucho. O si veías un gaco grande, no era para asustarse, al contrario, significaba que ibas a tener una cosecha buenísima. Lo más curioso es que a veces se basaban en juegos de palabras de su idioma. Por eso, interpretar sueños era, de verdad, todo un arte, muy complejo. Bueno, dejamos Egipto y ahora nos vamos para Mesopotamia. Estamos hablando de la tierra de los sumerios, de Babilonia, de Asiria. Y aquí la cosa se pone todavía más seria. Los sueños no eran solo para la gente común, eran una herramienta del Estado, del gobierno, para saber qué querían los dioses. La creencia en Mesopotamia era que el único momento en que de verdad se podía platicar libremente con los dioses era mientras se dormía. El dios Shamash, el dios del sol, que vemos aquí, también era conocido como el creador de los sueños. Y claro, los reyes, como el famoso Hammurabi, pues dependían totalmente de estas visiones para poder gobernar.
Y los sueños que tenían no eran nada sencillos, ¿eh? Eran súper simbólicos. Por ejemplo, el rey Gudea de Lagash soñó con un hombre altísimo con alas de león y una mujer que traía un mapa de las estrellas. Obviamente se quedó de ¿y esto qué? No entendió ni jota. Así que fue a ver a la diosa Nanshe, la experta en interpretar sueños. Y ella le dijo, a ver, rey, es una orden divina. Tienes que construir un nuevo templo. Y aquí están los planos, directitos del cielo. Lo más importante de todo esto es que el proceso era súper formal. Ya estaba todo organizado. Como vemos aquí, en Mesopotamia ya tenían todo un sistema. Sabían distinguir entre sueños que venían de los dioses y los que mandaban los demonios. Tenían esta idea de que el dios se te aparecía de pie sobre la cabeza. Hasta había sacerdotes especializados, los Shavru, que podían soñar por ti. Y claro, la interpretación era una ciencia formal, con sacerdotisas, las Sailtu, que eran las meras para esto. Y llegamos a nuestra última parada, la antigua Grecia. Y aquí la cosa se pone bien interesante, porque Grecia fue como un punto de encuentro de dos ideas. Por un lado, la idea de que los dioses te curaban en sueños llegó a su punto más alto, pero al mismo tiempo empezó a nacer una idea totalmente nueva, que el sueño era un reflejo de uno mismo. Los templos para curarse, como los del dios Asclepio, eran súper populares. Imagínense, había más de 400. La gente iba por montones, dormía ahí en el templo con la fe de que el mismísimo dios Asclepio se les iba a aparecer en sueños para curarlos así, de milagro, o para decirles qué tratamiento seguir. Y esto nos muestra perfecto el cambiazo que se estaba dando. Por un lado estaba la idea del templo de Asclepio. El sueño era una intervención de un dios, algo de afuera. Pero por otro lado, llega Hipócrates y dice, a ver, espérense. El sueño no es una intervención, es un síntoma. O sea, es una pista para diagnosticar lo que ya está pasando adentro del cuerpo. Y entonces apareció Artemidoro. Y lo que él propuso fue una revolución total. Básicamente puso la primera piedra para lo que hoy es el análisis de los sueños. Su idea era simple, pero potentísima. Para saber qué significa un sueño, no sirve un diccionario genérico. Primero, es necesario entender quién es la persona que está soñando. Su método para la época era súper moderno. Le preguntaba a la persona su nombre, a qué se dedicaba, si tenía dinero, si estaba casada, todo. También buscaba dobles sentidos, como ya hacían los egipcios. Y algo clave, fue de los primeros en decir, a ver, hay sueños que sí son proféticos y hay otros que nomás son un reflejo de lo que nos preocupa en el día a día. Para Artemidoro el sueño era algo personalísimo. Su significado dependía de la vida de cada quien. Y esa idea, bueno, casi 2000 años después, es la que vamos a ver con gente como Freud y Jung. Bueno, pues ya hicimos todo este viaje. Pasamos por los faraones, por los reyes de Mesopotamia, hasta llegar a Grecia con el inicio del análisis personal. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos dice todo esto sobre el misterio de nuestros propios sueños hoy en día? La línea del tiempo es bastante clara, si nos fijamos. Empezamos en Egipto, con el sueño como una plática directa y personal con los dioses. Luego, en Mesopotamia, se convirtió en una herramienta de Estado. Después, en Grecia, vimos cómo chocaban estas dos ideas, lo divino contra lo personal. Y ese debate nos trajo derechito a la visión que tenemos hoy, el sueño como algo de la mente, algo puramente psicológico. Pero es bien importante que no se nos olvide algo. Esta idea de que los sueños son solo psicología es súper reciente. Por más de 3000 años, la mayor parte de la historia que conocemos, dormir no era nomás para descansar el cuerpo. Era una de las formas más importantes, más universales de tener una experiencia espiritual, una oportunidad de tocar lo sagrado. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Al quedarnos solo con la explicación científica, ¿será que perdimos algo en el camino, una parte importante de la experiencia humana? Porque ese misterio que sentían los antiguos cada vez que cerraban los ojos, ¿sigue ahí o no? ¿Sigue dentro de nosotros? A lo mejor la pregunta no es si los sueños son una cosa o la otra, divinos o psicológicos. A lo mejor la verdadera pregunta es, ¿cómo podrían ser las dos cosas al mismo tiempo?